Mi nombre es Luis Romero, soy artista venezolano, nacido en Caracas. Este proyecto que llevo junto con Melina Fernández se llama Abra. Mi relación con el mundo, con el contexto del arte venezolano, viene obviamente dado por mi condición de artista inicialmente y luego por diferentes proyectos con los cuales me he visto involucrado y otros en los cuales yo he iniciado. Por ejemplo, previo a lo que fue Abra, hace muchos años atrás, en el año 94, tuve la oportunidad de curar mi primera exposición para un museo aquí en Venezuela, que se llamó Índice, una exposición que estaba enmarcada dentro de la noción del dibujo y cómo la generación de artistas con la cual yo crecí, o una parte de ella, nos estábamos enfrentando a esa noción, el dibujo, ¿no? Luego, posteriormente, comencé un proyecto editorial que duró 10 años, que se llamó Pulgar, una revista de arte contemporáneo que fungía como una sala de exposiciones, es decir, no era una revista como tal para ser leída, sino que todo el proyecto estaba basado en una curaduría de imágenes. En algunos casos se invirtió el proceso y fueron curadurías de textos solamente sin imágenes, que se desarrolló durante 10 años, como te dije anteriormente, y tuve la oportunidad de hacer 26 números de esta publicación. Luego, o no luego, en simultáneo, en algún momento coincidió con un Pulgar, desarrollé un programa de residencias de artistas y un workshop en Venezuela. El workshop tuvo una sola edición y el programa de residencia duró 4 años, ¿no? Desde el año 2001 hasta el 2004. El programa de residencia no era sino un poco la consecuencia de haber hecho un workshop de artista, un taller de artista durante 2 semanas, en un espacio, digamos, no convencional, que era una granja, que formaba parte a su vez de una red de arte que se llama el Triangular Trust, que todavía funciona, del cual Gasworks Studios en Londres es como la cabeza más reconocible de todo este proyecto, ¿no? La más internacional. Y luego, en el año 2005, inicié Oficina Número 1, que fue, digamos, el proyecto previo a Abra, más directo, que fue una galería que la hice para ese entonces con mi socia, Subon Lee, que estuvimos 10 años trabajando en levantar un poco la escena venezolana del arte, digamos que estaba fuera de ningún circuito. La idea de hacer Oficina Número 1 fue quizás una reacción a un poco la situación que lo podemos conversar un poco más adelante en cuanto a la crisis que se vivía del desmantelamiento de las instituciones oficiales en el país. Y ya para el 2016 tuve la suerte de conseguirme a Melina en el camino, de coincidir, y estamos montados en este proyecto que se llama Abra, que ya estamos por cumplir 5 años en la actualidad. Yo sigo con mi trayectoria de artista en paralelo, sigo trabajando, estoy ahorita por presentar, por cierto, en el espacio de Abra en digital, otro proyecto editorial que se llama Meñique, que es la continuación del proyecto Pulgar, con otras características, y llevo adelante un blog un poco relajado, bastante relajado, que se llama Anular, Arte Contemporáneo Revisitado. Entonces, bueno, esa es mi presentación. Bueno, mi nombre es Melina Fernández, soy socia de Luis en Abra, y bueno, yo llego a este mundo del arte en Venezuela un poquito más tarde, o bastante más tarde que Luis. Eso debido, creo que fundamentalmente, a que soy un poquito más joven y a que mi formación académica no transcurrió en Venezuela. Yo, después del colegio, me fui a estudiar a Alemania, donde hice mi pregrado en Ciencias Políticas y luego continué con estudios de doctorado que no culminé. Y bueno, después de varias andanzas y de vincularme fundamentalmente con el mundo de la fotografía allí, decido regresar a Venezuela, y es un par de años después de volver a Venezuela en el 2011 que comienzo a vincularme un poco con el ámbito cultural
de la ciudad, y llevo a cabo un par de proyectos en la Asociación Cultural Humboldt, donde formaba parte de la junta directiva, y posteriormente, continuando ese vínculo con la fotografía, un ex profesor mío de fotografía, Salvatore Elefante, me invita a hacer la curaduría con él de la exposición, la primera exposición individual de una artista que hoy en día trabaja con nosotros en Abra, María Teresa Amón, y es durante ese montaje que coincido con Luis, quien acudió a un llamado de ayuda que hicimos espontáneamente en ese momento para resolver un problema de montaje, y es esa experiencia la que hace que nos crucemos ya como más personalmente. Yo había visitado en múltiples ocasiones la oficina número 1, que era un espacio referencial aquí en la ciudad y en todo el país. Y bueno, a partir de allí comenzamos entonces a trabajar juntos y a darle forma a lo que termina siendo, eso fue a mediados del año 2015, trabajamos en un par de proyectos de culminación de oficina juntos, y decidimos entonces asociarnos y darle forma a lo que hoy en día es Abra, que bueno, arrastra lógicamente buena parte de ese bagaje que traía Luis del proyecto previo, y que se ha ido como transformando de alguna forma en una nueva casa para nuestras inquietudes. Y bueno, desde febrero del 2016 estamos en esto. Entonces, creo que ha sido un acompañamiento mutuo perfecto, a partir de, digamos, además fue como un momento que nos conocimos así como muy, pues, sucedió, no es un enamoramiento porque no lo es, sino como una cosa como intuitiva que había de lado y lado, dándonos el margen de conocernos, de ver quién es esta persona, cómo hacemos, y bueno, ha funcionado hasta la fecha muy positivamente, casi en su totalidad, casi 99.5%, porque las cosas perfectas no existen realmente, ¿no? El proyecto con el que iniciamos las actividades se llamó Esqueje. Esqueje, no sé si conocen el término, es un término botánico con el cual se le retira a una planta un pedacito, una rama, sí, básicamente es una rama, y esa rama se pone a germinar y nace una nueva planta con el material genético del anterior, ¿no? Entonces, digamos que ese es el ejemplo, el símil que quisimos mantener. Esta planta obviamente es una planta nueva, es una planta que va a dar sus propios frutos, y va a ser, nunca va a dejar de ser tampoco aquello, ¿no? Que tampoco queremos que deje de ser lo que fue, pero creando su nueva historia que también a su vez va a dar nuevos hijos, ¿no? Creo que ese es como el contexto, digamos, de cambio en el cual nos instalamos. ¿Dónde estamos instalados en este momento? Melina te lo puede comentar, es un espacio, tenemos la gran suerte de estar en este espacio, que es uno de los pocos espacios que hay en Caracas con estas características. Sí, los espacios de la galería están ubicados en un centro cultural que, si bien es un centro privado en sí, está abierto al público de manera gratuita en sus horarios de apertura. En el Centro de Arte de los Galpones, así se llama, espacios como este en Caracas hay dos, el Centro de Arte de los Galpones y la Hacienda La Trinidad. Y creo que un poco más allá de lo práctico, la pregunta me hace pensar que, bueno, un poco creo que cuando uno vive en un país como este, que ha estado sufriendo como los estragos de las dificultades que plantea el poder en las manos de los seres humanos, sean esos seres humanos unos u otros, uno termina como haciendo una especie de coraza y definiendo, bueno, qué es lo que quiero hacer yo en mi vida, individualmente, qué puedo aportar yo a este contexto, qué me nutre, qué me motiva, y yo creo que es allí un poco donde uno puede encontrar algunas respuestas, quizás. Creo que es dificilísimo comparar los tiempos individuales con los tiempos históricos, ¿no? O sea, a nosotros nos ha tocado vivir, bueno, nos han tocado vivir distintas etapas de nuestro país,
Los últimos años sin duda han sido años difíciles y aún así nosotros hemos encontrado en Abra quizás el refugio para poder seguir conectados con el lugar del que somos y en el que queremos estar, ¿no? Yo quiero volver un poco atrás al tiempo de oficina número 1, que fue un poco el génesis de todo esto. Cuando hicimos oficina número 1, ya estábamos viviendo una crisis, esto es el año 2005, una crisis de las instituciones. Las instituciones empezaron a convertirse o ya estaban convertidas en reductos de la política, en los cuales la afiliación política es la que te da acceso a las salas, la exclusión, etcétera, etcétera. Eso se vio reflejado también en las cantidades de exposiciones que a nosotros nos llegaban al país. Digamos, se acabó ese tiempo en el que llegaron exposiciones internacionales que tenían de repente alguna parada programada para Caracas. Las curadurías ya no existen como tal o existen de otra manera que no es, digamos, a la cual yo estaba acostumbrado. Bueno, un descalabro en general un desdibujamiento de la figura institucional de la manera democrática como se había manejado tiempos antes y en la cual nosotros los artistas en general no teníamos cabida y también hicimos algo muy malo, no sé, en el tiempo, eso lo dirá qué tan malo fue, que nosotros también como respuesta abandonamos a las instituciones, ¿no? Es decir, yo no voy a participar de eso porque eso no es lo que me representa a mí, pero quizás si estuviésemos estado adentro, a lo mejor hubiésemos hecho un cambio. Nunca lo vamos a saber porque no lo hicimos, ¿no? Pero digamos que la respuesta que tuvimos en ese momento al fundar la oficina número 1 era crear nuestro propio espacio donde quisiéramos tener las exposiciones, alojar las exposiciones que quisiéramos presentar y darle espacio a otros. Cuando viene la transición de oficina a Abra, yo creo que ese es el espíritu. En lo personal, yo no quería abandonar un espacio que ya había sido ganado teniendo 10 años de trabajo y empezar algo nuevo o simplemente no empezar y dejar por fuera a una cantidad de artistas con los cuales trabajaba. Muchos de ellos ya no trabajan con nosotros, pero han entrado otros nuevos. Digamos, era una pérdida para el contexto del arte en Venezuela, cerrar un espacio y no plantearlo. Básicamente yo creo que el contexto donde se inició Abra es ese contexto, en el contexto de no ceder, de no entregar, de no renunciar o no rendirnos ante una situación que sabemos y sigue siendo compleja y que es también de acompañamiento hacia los artistas, aunque muchas veces quizás no te lo dicen y no tienen por qué decírtelo, uno sabe que es así, ¿no? Aquí nos hace falta también, en esta actualidad, obviamente la ecuación tiene algún componente que falta, que son los museos, que son las relaciones con las instituciones, los coleccionistas, que son parte de todo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante recalcar de lo que estaba relatando Luis, que esa falta de presencia de las instituciones tiene consecuencias sobre todo este pequeño universo del que nosotros formamos parte. Ustedes bien saben que es muy difícil para un artista que no ha logrado trascender la escena local conseguir un espacio para mostrar su trabajo después en la región o incluso fuera de la región. Cuando pensábamos un poco en esta conversación con ustedes, yo pensaba, bueno, si revisamos un poco los artistas con los que nosotros trabajamos, creo que esa situación de crisis sostenida, casi crónica, en la que nosotros vivimos, ha planteado o tiene una presencia clarísima en el trabajo de muchos de ellos. Quizás no de manera literal o panfletaria, pero sí a veces en aspectos formales del trabajo, otras veces en aspectos conceptuales, ¿no? Eso va a variar dependiendo del artista. Pero bueno, muchos de los artistas con los que nosotros trabajamos no viven en Venezuela, por ejemplo. Eso plantea un gran reto para nosotros porque para que nosotros podamos mostrar su trabajo aquí, las dificultades que implica el traslado del artista, el traslado de las obras, los costos asociados a todo eso es una gran empresa para un espacio independiente.
y autosustentable como en eso. Nosotros lo comentábamos Luis y yo, bueno, el primer año fue un año muy duro y desde entonces han sido años igual de duros, pero bueno, la galería tenemos la suerte de decir que ha sido un proyecto como autosustentable. Eso es solo posible porque muchos de los artistas con los que trabajamos comprenden esta particularidad y asumen el riesgo junto con nosotros, ¿no? O sea, la galería asume una parte del riesgo de hacer una muestra, ellos, bueno, aprovechan un viaje a la familia o hacen un envío a través de unos amigos, o, bueno, ven qué vuelta le damos. Nosotros vivimos, tratamos de armar una pequeña estructura con unos fundamentos formales más o menos sólidos, porque eso es lo que nos permite entonces ir a ferias, establecer un vínculo con instituciones fuera del país para la adquisición del trabajo de algunos de los artistas con los que trabajamos. Es decir, si nosotros no asumimos esa especie como de fachada formal como un aspecto integral del trabajo, pues hay un montón de cosas en las que hemos venido trabajando que no podríamos atender, ¿no? Porque realmente cuando tu interlocutor está en un contexto que sí funciona, porque aquí casi nada funciona, entonces la exigencia es que tú te comportes como que todo funciona, ¿no? Entonces hemos tenido que trabajar muy duro en poder armar como esas columnas y luego al mismo tiempo ser como una masa maleable y flexible que se adapta a la informalidad de nuestro contexto. A la realidad. Exacto, a nuestra realidad y bueno, que nos permite sobrevivir, porque si nosotros nos ponemos férreos y que no, nada más trabajamos de esta manera, entonces bueno, realmente nunca hubiésemos podido trabajar. Tenemos aquí unas inquietudes que son bastante viscerales muchas veces y bueno, lo tenemos que envolver en el marco de lo que funciona para que pueda funcionar, ¿no? No contamos aquí con un mecenazgo ni institucional, ni privado, ni público, ni de ninguna otra índole como para podernos relajar y decir, bueno, a ver con qué se financia esto, ¿no? Entonces, sí, todos los días y todos los proyectos y todas las participaciones en ferias o en proyectos en el exterior son como salir a pescar en el mar. Que tú no sabes qué es lo que hay allá abajo y lanzas tu red o tu caña y bueno, a ver qué cae con la fe que tiene que hay artistas con los cuales tienen un éxito muy grande, digamos, en cuanto a la comercialización de su obra o están montados en una ola actualmente que les permite ser un poco más flexibles y pensarnos a nosotros como un socio o participar de otra manera en la relación de trabajo, ¿no? No podemos pensar en un artista que no le podemos exigir, no le podemos pedir, no podemos nosotros ni siquiera plantear una relación, digamos, de igualdad con artistas que simplemente exponen con nosotros, porque a nosotros nos interesa su trabajo, porque creemos que tiene un trabajo que tiene un valor, que está aportando al contexto y que no tiene ninguna salida comercial. Entonces, cada caso es muy diferente y un poco volviendo a lo que decía Melina, no se puede trabajar con un rasero en el cual tú dices, bueno, todos trabajan así y ya está. Y digamos, de apuesta de la galería por el trabajo, yo creo que es básicamente, para mí es igual trabajar con un joven que está iniciando y obviamente es un honor trabajar con un maestro que ya tiene una carrera avanzada, ¿no? Pero digamos, el nivel de compromiso y de profesionalismo con cada uno es el mismo, porque es como queremos que a nosotros nos traten también y es como creo que las cosas deben ser, ¿no? No, y es importante como volver quizás un poco al punto anterior sobre el contexto. Uno tendería a creer que esta situación y que esa falla como de las instituciones afecta solamente a los artistas más jóvenes porque, bueno, no hay espacios para iniciarse o no hay adquisiciones. Esas son todas realidades que afectan sin duda a las generaciones que están comenzando o en su carrera intermedia porque se han quedado como sin el espacio para posicionarse. Pero lo mismo sucede con aquellos artistas de trayectoria más larga, que quizás hoy en día serían sujetos de revisión en los museos, de muestras monográficas,
de invitaciones para trasladar, para exhibir fuera del país, eso tampoco sucede. Entonces, básicamente como que la falta de espacios es bastante, afecta por igual a todos los grupos de artistas con los que nosotros trabajamos. Creo yo, nosotros tenemos un interés bastante grande, creo que significativo, en incorporar a artistas jóvenes que aún están en el país, que trabajan a veces desde regiones fuera de la ciudad, de nuestra ciudad, y que están como comenzando a explorar sus primeras oportunidades para mostrar su trabajo. Luego trabajamos con artistas que tienen una carrera un poquito más avanzada, y que a veces están fuera del país. Entonces aprovechamos cuando tenemos alguna participación en feria para conectar con ellos en contextos que hagan como un poco más plausible la muestra del trabajo y que les permita tanto a ellos como a nosotros asumir un riesgo un poco menor en cuanto bueno, a lo que significa el traslado de obras, la movilización y tal, porque bueno, hemos tenido la experiencia de que su trabajo tiene pues una salida un poquito más certera en el contexto internacional. Y luego tenemos un proyecto de revisión de archivos que hemos hecho ya durante 3 años seguidos. Este 4º año correspondía a este año que pasó, y esos son como los 3 barcos en los que vamos navegando, y luego, bueno, creo que tenemos un 4º barco por la envergadura del trabajo que ha significado, que ha sido el trabajo con Sheronawe Hakihiwe, artista indígena venezolano con el que trabajamos de manera casi heredada de Oficina Número 1, y cuya obra en los últimos años ha cobrado una relevancia fuera de nuestro contexto muy satisfactoria para nosotros y para él. Entonces yo creo que ahí el trabajo con Shero pues, ha significado mucho trabajo para la galería, un trabajo de mucho aprendizaje y crecimiento, creo que para todos. Y bueno, es lo que decía Luis, trabajamos de manera distinta con cada grupo de artistas según las posibilidades de ellos y de nosotros, y bueno, según lo que esperamos adelantar con cada uno de ellos. Y de la misma manera ellos se involucran de manera distinta con nosotros. Bueno, y luego en la parte como invisible del trabajo de la galería, que es toda la parte como de gestión, comunicaciones, y toda la parte como de, bueno, cómo canalizamos para que este trabajo lo vean potenciales investigadores interesados, potenciales coleccionistas, por pocos que sean. Eso es un trabajo que vamos haciendo de a poquito y del que vamos como que creo que mejorando, aprendiendo, creciendo a partir de las experiencias previas, ¿no? Sin duda es un aprendizaje. O sea, nosotros, aunque yo participé en un par de ferias como Oficina Número 1, la experiencia con Abra es completamente diferente. Nosotros hemos hecho un trabajo muy, muy serio y muy menos naif, menos inocente al acercarnos a una feria de arte. Creo que no es un trabajo agresivo para nada, porque igual es el mismo océano donde uno tiene que tirar la caña, pero creo que hemos hecho sí un trabajo un poco, digamos, más asertivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que hemos como tratado de comprender un poco cuál es nuestro rango de acción, qué podemos arriesgar y qué no. O sea, nosotros no podemos arriesgar la sustentabilidad de nuestro proyecto, digamos, en el corto plazo o en el mediano plazo por asistir a una feria. Entonces, hemos ido aprendiendo, bueno, cómo te trata la feria, cómo te puede tratar, porque no siempre, y ustedes habrán tenido experiencias similares, es una cosa así como imposible de prever. Y bueno, yo creo que nosotros hemos corrido con suerte, haciendo siempre nuestro mayor esfuerzo, ¿no? Yo creo que la suerte te acompaña solamente si tú te has esforzado lo suficiente como para que ya aparezca, ¿no? Nosotros, y cuando digo nosotros, hablo no solamente de Abra, de nuestro equipo, de Luis, yo y quienes trabajan con nosotros que hacen un trabajo importante, sino de los artistas que deciden acompañarnos en esas pequeñas aventuras, ¿no? Al final es, bueno, es un riesgo para todos. Tiempo reciente. Y existe una escena, sí, una escena un poco venida menos en relación a la cantidad de espacios que hay, digamos, al no surgimiento de nuevos proyectos que
normalmente deberían de surgir, pero no es una cosa nueva en el país porque Venezuela no se ha caracterizado quizás también por lo que tuvimos, que las instituciones cubrían o eran, digamos, las contenedoras de los proyectos de los artistas. No ha habido un surgimiento de proyectos, digamos, como el nuestro, o como de nuestros 2 o 3 colegas que tenemos en Caracas que hacen vida en el contexto de la escena contemporánea del arte en Venezuela, ¿no? Sin embargo, en otras ciudades surgieron y también decayeron proyectos como el de Juan Pablo Garza y Armando Rosales, que se llamó Al Borde, en la ciudad de Maracaibo. Fue un proyecto muy corto, pero muy productivo. Puedo decirlo sin ningún tipo de vergüenza. Era como un proyecto muy hermanado y casi hijo de oficina número 1. Muy coherente, muy llevado, muy limpio en su manera de actuar. Uno de los proyectos más lúcidos que yo he visto en el tiempo reciente. Y actualmente, y también un pequeño proyecto un poco más, digamos, inclusive mucho más marginal, que llevó Rayleigh Jansen, que se llamó Consultoría Rota, un proyecto muy interesante también en Maracaibo, en un espacio en la terraza de su casa, un espacio bien marginal en el sentido que no estaba en el centro de la ciudad de Maracaibo, no pertenecía a nadie particular, y los proyectos que él desarrolló son unos proyectos, digamos, muy particulares de su autoría, con una inteligencia bastante notable, pues. Y recientemente, y muy contentos estamos, siempre lo decimos, estamos, bueno, yo por lo menos estoy muy orgulloso de que suceda ese proyecto que se llama El Bloque en la ciudad de Mérida. Lo llevan 2 artistas que trabajan con nosotros, María Niño y Fabio Rincones. Un proyecto independiente de artistas. Ellos tienen su propia estructura, trabajan de una manera que no tiene nada que ver con lo nuestro, hacen cruces completamente diferentes, trabajan mucho la tecnología digital también. Y el proyecto se da en un espacio que es en un centro comercial, que les han facilitado una tienda que está cerrada. Ellos lo utilizan como vitrina, es decir, el espacio, en algunos casos, según entiendo, no lo hemos podido visitar. No se puede acceder a él, sino que se ve todo desde una vitrina y solamente las inauguraciones o en eventos específicos se accede a la sala. Quisiera yo que hubiese más propuestas de cualquier tipo. No se trata, yo creo que la escena del arte contemporáneo no se trata de tener un espacio. La escena puede ser una publicación, la escena puede ser una serie de performance, puede ser una serie de site specific, puede ser manifiestos, otra cantidad de cosas que no están sucediendo lamentablemente en el país. Y desde afuera tampoco están pasando, ¿no? Desde afuera tampoco siento yo que haya que no nos estén mirando nuestras propios connacionales que se fueron y, digamos, lanzando sobre esta gran masa que nos hemos convertido amorfa en Venezuela, nos están lanzando luces o preguntas y que pudieran ser interesantes para el aporte de lo que ustedes llaman una escena, ¿no? Sí, yo creo que hay como un proceso de atomización, ¿no? Los artistas que están afuera están enfocados en hacerse un nuevo espacio, en sobrevivir en algunos casos, en encontrar la forma de encajar, ¿no? En un espacio nuevo para ellos. Los que están aquí son generalmente o artistas como mayores o artistas muy jóvenes que están apenas como comenzando a exhibir, ¿no? O a entrar en contacto con la posibilidad de mostrar su trabajo y encontrar medios para hacerlo, ¿no? Como dice Luis, no tiene por qué ser un espacio expositivo, formalmente hablando. Luego... Y disculpa, y no tienen por qué hacer nada tampoco en relación a un contexto. Pues tienen que, o sea, el contexto es el que determina, por las situaciones, si esto sucede o no. O sea, quizás son las expectativas de uno sobre lo que, como te digo, que yo quisiera que sucediera, pero no porque yo quiera eso tiene que ser, ¿no? Entonces, esa es como la dicotomía, ¿no? del asunto. Yo creo que es consecuencia directa de la situación en la que nosotros
operamos, ¿no? Que realmente uno está enfocado en hacer funcionar sus cosas, ¿no? Cada quien su hogar, cada quien su... Eso creo que también es parte de la estrategia de regímenes autoritarios, ¿no? Para desmovilizar, desarticular, ¿no? El esfuerzo que implicaría hacer de repente nosotros agremiarnos con otras galerías o con otros espacios, buscar hacer proyectos conjuntos o que los artistas mismos se organizaran y promovieran. Es un esfuerzo que ya es grande en cualquier contexto. Creo que sería muy inocente pensar que es simplemente como que, ay, bueno, es que eso pasa así. Yo creo que eso pasa así en otros ámbitos de la vida en sociedad, en nuestro país, y creo que es lamentablemente una estrategia para que nosotros estemos como en esta especie de torbellino del que parece no... Y sumado a eso, que es una verdad cierta, primero, el contexto de las artes visuales no es un contexto de gremios. Los artistas no nos agremiamos normalmente desde hace mucho tiempo. Ya eso es la cuestión de los grupos, por lo menos en Venezuela no ha sido como una constante. Luego, no hay una escuela de arte en la cual, o hubo una escuela de arte, pero ya no la hay, donde nos hayamos educado juntos, hayamos hecho vida juntos, tengamos pensamientos en común, haya habido ciertas influencias de profesores que nos hayan dado un contexto en común. Eso no existe en el país. Entonces hay una disgregación, hay somos unos agregados que no estamos completamente sincronizados y no funcionan, ¿no? Entonces, desde hace muchísimos años hay como una desvinculación de grupos que no son afines a quienes dirigen el país. Entonces no hay contacto, ¿no? Nosotros vivimos un poco como desconectados. Eso creo que sucede a partir de dos razones. Por una parte, hay como una especie como de plantarse y decir, yo con esto no quiero tener nada que ver. Creo que fue un poco como la respuesta de la que hablaba Luis en momentos anteriores, de los artistas cuando decidieron no participar en exposiciones de los museos o no tal. Un poco ahí hay esa primera respuesta. Y yo creo que en tiempos más recientes hay un poco como de no querer tampoco quizás llamar demasiado la atención por un asunto como de seguridad, ¿no? Nosotros no vivimos en un contexto particularmente certero en cuanto a Estado de Derecho, a instituciones a las que acudir en caso de encontrarte en una dificultad por cualquier cosa, ¿no? Entonces hay una especie como de un paso atrás, de volvernos un poquito como cautelosos. Creo que eso es válido para todos los que operamos como en este medio. No hemos recibido ofertas de ayuda y tampoco lo hemos solicitado y no lo estamos planteando hacer por el momento. Existen... Disculpa, no es que no la necesitemos porque obviamente siempre va a hacer falta más cualquier tipo de ayuda. Creo que ahí ha habido como un distanciamiento no solamente de nosotros, sino también la gente que en algún momento estuvo involucrada con el arte, que se sintió cercana, que fueron patrones, que fueron sociedades de amigos de museos. Esa gente se fue del país y, o sea, yo no les puedo pedir a ellos que apoyen un proyecto que es mío privado, pero pudiera pensar que pudieran sentarse y detenerse a pensar ellos también en qué pueden hacer por el arte en el país, ¿no? Como una pregunta abierta y de qué manera pudieran colaborar, ¿no? Se pudieran generar becas de trabajo para los artistas, que no tuvieran que pasar directamente con una ayuda a un espacio privado, se pudiera pensar en gente que tiene propiedades y pudieran instalar talleres para artistas que en Venezuela no existen como tal. Cada quien trabaja en su espacio, en su casa, donde puede, donde tiene. Hay muchas maneras de colaborar sin involucrarse, digamos, directamente con algún proyecto que de repente es específico que no es tuyo, pues puede ser una cosa muy general. Entonces sí siento que también ha habido un abandono por parte no solamente iniciativa privada, no solamente del Estado, sino la iniciativa privada también ha abandonado, obviamente resguardándose también de las posibles consecuencias que pudiera tener para ellos. No es
es un señalamiento culposo hacia ellos, sino es una reflexión que siempre, bueno, es bueno hacerla porque siempre hay el que tiene más, el que tuvo la oportunidad, el que se relacionó con el arte, ¿a dónde fueron? ¿Qué pasó con ellos? ¿No? Sí, creo que para poder completar tu pregunta, porque también hacías la pregunta en relación a instituciones internacionales, existen algunas instituciones, como el Instituto Goethe, el British Council, que entendemos, la Embajada de Italia, a través del Instituto de Cultura Italiana en Venezuela, que han canalizado fondos para proyectos de índole cultural. Nosotros no hemos participado, sin embargo, para hacerlo absolutamente certero, en el año 2017 hicimos una exposición en alianza con una fundación dedicada al archivo de Osvaldo Lares, un archivo sonoro, que contó con el apoyo del Instituto Goethe en Alemania, no del Instituto Goethe en su sede en Caracas. Fueron unos fondos a los que aplicó el proyecto desde Berlín, y con esos fondos se pudieron costear algunos gastos de una exposición que no tenía ningún tipo de fin comercial, ¿no? Era una exposición, fue un proyecto bellísimo que pudimos alojar en nuestras salas, y que, bueno, ojalá surgieran proyectos de ese tipo con más frecuencia. Es decir, existen algunas pequeñas posibilidades de aplicar a algunos fondos. La Embajada Americana también tiene algunos fondos, pero son cosas como muy específicas. Nosotros la verdad es que, bueno, tratamos de, como les decíamos, ¿no? de ser generadores de nuestro propio sustento y de hacer alianzas, entonces, puntualmente con quienes desean trabajar con la galería, ¿no? Creo que ningún espacio privado ha tenido una censura directa, más sin embargo hay una censura por parte del Estado para lo que se muestra en los espacios que nos pertenecen a todos nosotros, que son los espacios museísticos, ¿no? Ahí no se va a mostrar nada que sea disidente en relación a la ideología y al proyecto político. En todo caso, se potencia más bien la posibilidad de que haya proyectos que son pro gobierno o inclusive hasta exacerbadamente, destacadamente, extraordinariamente ligados al gobierno de una manera proselitista, pero en general no ha habido, como en el tiempo recordando, creo que hubo una participación de Venezuela en una bienal que ellos mismos, en la Bienal de Venecia, que ellos mismos eligieron al representante, que cuando se dieron cuenta que el video que iba a presentar había un fragmento del video en el cual aparecía un cacerolazo contra Chávez, ellos trataron de que el artista hiciera una edición del video, el artista no se prestó, entonces la solución fue cerrar el pabellón ese año y no mostrar absolutamente nada, porque ya estaban demasiado adelantados para poder presentar un nuevo proyecto, digamos, expositivo que nos representara en la Bienal. Luego de eso ya se tomaron las cosas un poco más, digamos, precavidamente, con una mirada más detallada, y han hecho de la Bienal y del pabellón un panfleto político en la gran mayoría de las oportunidades, ¿no? Yo creo que, aunado a eso, posiblemente nosotros somos absolutamente insignificantes, ¿no? O sea, y creo que uno trata como de vivir un poco en esa especie como bueno, de no. También es cierto que, aunque el trabajo de muchos de nuestros artistas es, como tantas cosas en la vida, un trabajo de índole político, ninguno de nuestros artistas trabaja de manera como frontal o panfletaria. O sea, no es quizás Ana Lenzo tiene un trabajo pero claro, vive en Berlín, está fuera como es un trabajo vinculado a las políticas extractivistas, al petróleo, a la minería. Claro, es claramente político, ¿no? Yo creo que el trabajo de muchos de nuestros artistas es de manera muy sutil político. El trabajo de Ana Navas es político, el trabajo de Lucía Pisani, el trabajo de Fabio, es decir, que no es político, podríamos discutir aquí, pero
Lo que sí es claro es que... Sí, lo que dices tú, nosotros somos una gota de agua en un océano. Obviamente Sí. yo estoy seguro que en el contexto de la cultura nos ve la gente que trabaja en los museos, nos ve la gente que trabaja en algunas instituciones gubernamentales, pero no somos, no creo que seamos una... Si no hacemos ruido... No somos, a ver, no somos una amenaza para eso, por los momentos. Entonces... creo que no les interesa mucho tampoco la cultura. Es como, quizás hay como un... tienen otras cosas en las cuales entretenerse o las cuales tomar acciones en contra, ¿no? ¿Qué creo yo? También nosotros ni siquiera entramos en el radar porque desde la realidad que nos rodea, nuestro país ha sufrido como... Nos hemos convertido en un país profundamente pobre, ¿no? En términos materiales, no solamente en otros términos, ¿no? Pero yo estoy hablando como de lo material y eso tiene unas consecuencias visibles y imposibles de obviar, ¿no? En nuestro entorno directo. Sin embargo, es un país en el que te encuentras como con una especie como de antagonismo absoluto, pues hay un grupo de personas, por lo menos en Caracas, es bastante visible, con acceso a muchísimo dinero, muy vinculadas a lo que sucede en el país, suponemos nosotros, porque uno no está como en ese medio, y eso, al final el mundo del arte podría tener un punto de encuentro con esas personas porque son quienes quizás tendrían acceso en términos económicos a la adquisición de obras, ¿no? Pero no pasa. Pero en ese caso, creo que el trabajo que nosotros hacemos no complace los intereses estéticos y entonces tampoco por allí, ¿no? Entonces... cosa que yo agradezco muchísimo porque tener que lidiar con una persona de ese tipo sería, bueno, difícil. Sí, no, la verdad que al margen de la broma, o al margen de la sonrisa y al margen nosotros vivimos en un contexto súper complejo que muchísimas veces creo que ni nosotros mismos logramos comprender. Somos... No quiero sonar, o sea, no quiero sonar como mártir, ¿no? Pero somos víctimas de una situación que es difícilmente comprensible por oscura, ¿no? Por poco transparente. Y eso hace que uno a veces no sepa dónde está parado tampoco en relación sí, al Estado, a las fuerzas del Estado. Sí, porque en otras circunstancias uno pudiera decir, bueno, yo no convivo con el Estado, soy obviamente opositor, pero el ser opositor no me hace ser, no sé, se dice, cercano a lo que se llama la oposición acá. Entonces, estamos como en un medio que no es ni, como decimos aquí, ni chicha ni limonada. No somos ni una cosa ni la otra. Estamos siempre como fuera no estamos vamos a una fiesta y no sabemos qué hacemos allí. Entonces, eso creo que dentro de lo que pudiera pensarse que es una cosa muy mala, yo veo que es algo muy bueno, porque... Bueno, porque nos da la independencia de seguir haciendo lo que queremos hacer, de cierta forma. Uno se preguntará, o ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué sentido tiene hacer una cosa si entonces a nadie le importa, no? No sé. A alguien le importará. Sí, yo creo que sí. Una pregunta que me acabo de acordar que hicieron antes en el contexto de otra pregunta muy larga, que ¿por qué seguimos acá? Bueno, por esto mismo, ¿no? Porque creo que nosotros, yo siento en lo particular, y es una opinión personal, que sí estamos aportando, que sí ofrecemos un espacio, yo me siento solidario con mis colegas, siento que hay una responsabilidad que me la adjudico yo, nadie me la está poniendo ni nada, sino de mantener el espacio abierto, de darle continuidad, de importancia a este proyecto. Para nosotros sería muy bueno que obviamente que tuviéramos el apoyo de alguien neutro del exterior
pero también es importante para mí, por ejemplo, en este momento que ustedes se hayan tomado el tiempo y muy agradecidos de que nos hayan convocado a esto, porque esto hace que esto tenga sentido, que nosotros tengamos una resonancia en alguien fuera de estas cuatro paredes, fuera del grupo de personas que vienen, que asisten. O sea, esto tiene muchísimo sentido y realmente a mí me conmueve esta invitación, de verdad. Creo que nosotros vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, que es creo que una forma como, utilizando un término que tú mismo utilizaste, como muy orgánica, como muy enfrentándonos a cada reto que se nos plantea según las circunstancias en las que nos encontramos en ese momento y cargando con el aprendizaje que nos haya proporcionado el paso anterior, un poco desde esa complementariedad súper positiva que encuentro yo en las personalidades y modos de trabajar de Luis y mío. Creo que ojalá tengamos la oportunidad de seguir trabajando y estar activos en un momento en el que haya como una reactivación de las instituciones de nuestro país y podamos ser acompañantes entonces en un proceso de saldar lo que yo creo que es como una pequeña deuda o una pequeña gran deuda de las instituciones con los creadores de nuestro país en procesos de incorporación a las colecciones de artistas con los que nosotros hemos trabajado y con los que trabajan espacios colegas y que no están representados en las colecciones tanto públicas como privadas, pues las adquisiciones han sido inexistentes en los últimos al menos 20 años. Y ojalá nosotros estemos en ese momento presentes para poder escribir ese camino en conjunto, por lo menos por lo que nos compete del tiempo que llevamos trabajando, y estoy segura que en ese sentido el trabajo hecho por Oficina Número 1 también va a ser referencial en ese momento. Nosotros, esa página web que es como un archivo del trabajo que ellos hicieron sigue activa con la intención de que eso quede allí. Cuando preguntas sobre el tema de la historiografía, yo creo que va a tocar en algún punto que investigadores y actores culturales se junten en proyectos para escribir como esta especie de vacío. Creo que va a ser fundamental el trabajo que ha hecho Ileana Ramírez con Tráfico Visual en los últimos 10 años, como referencia al menos de, bueno, qué sucedió, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Pues creo que ella ha hecho una labor importante allí como para darle un espacio al menos a lo que iba ocurriendo o ha ido ocurriendo. Y no sé, Luis, bueno, aportar. Coincido contigo en muchas de las cosas que planteas. Creo que para mí el futuro obviamente es una imaginación, no sé, eso no existe. Y si quisiera, yo siempre me levanto algunos días y pienso que ojalá pudiéramos tender un puente con lo que está pasando en las instituciones y que que la cosa se pudiera despolitizar lo suficientemente para que no fuéramos instrumentalizados por ellos y fagocitados por lo que ellos quieren, digamos, presentar, y que pudiéramos trabajar en conjunto de alguna manera. Desde mi posición como artista, donar obras a todos los museos, algunos tienen, otros no, de mi producción, así como convocar a colegas para que pudiéramos completar de una manera desinteresada, sin ninguna retribución a cambio, esas faltas de las que habla Melina y las cuales son muy presentes. Ciertamente son 20 años ya con este gobierno, 20 años de historia no escrita, 20 años de carencias y también de exclusión que hay que saldar. Es un trabajo muy, muy largo por hacerse. Ustedes tuvieron una dictadura muy grande durante mucho tiempo y todavía están saldando muchas heridas y procesos dolorosos que se tardarán muchísimos años más y generaciones todavía por delante, ¿no? Creo que, como bien decías, cada quien en su contexto tiene su propia carga, su propia manera de asumir sus problemas,
se me fue la palabra. Bueno, sus circunstancias. Sus circunstancias y bueno, la manejamos como mejor podemos, ¿no? Pero si algo nos une a los latinoamericanos es ciertamente el idioma, que es una cosa maravillosa, heredado de nuestros colonizadores, que ya yo no los veo y no deben verse como tal, sino más bien nos regalaron esta maravillosa herramienta que es el idioma, en la cual nos podemos comunicar todos y que nos une y que siempre que nos encontramos hay esa cosa, bueno, como si nos conociéramos, que realmente no nos conocemos, pero está como esa cosa de conocernos y que nos hace muy solidarios, a diferencia de un francés con un español. Ahí hay como un gap que no existe y que, bueno, compartimos quizás ese pasado de hijos no reconocidos y que sabemos que nos reconocemos como hermanos, que es lo más importante, ¿no? Un poco por la naturaleza del régimen en nuestro país, durante creo que muchos años estuvimos un poco como solos en Latinoamérica, mientras se vislumbraba qué era realmente lo que estaba pasando aquí, si lo que pasa todavía, a veces nosotros acudimos a ferias y encontramos resistencia para creer que la situación de nuestro país es lo crítica que es en personas que se acercan, yo creo que interesadas genuinamente por nuestro bienestar o por comprender o por curiosidad, ¿no? A veces nos preguntan, ¿es tan terrible como se ve en la tele? Yo siempre digo, no, es peor. Y claro, al mismo tiempo es una cosa como un poco loca porque tú dices, bueno, ok, pero ustedes tienen un espacio, ustedes viajan a la feria, o sea, a veces es muy difícil traducir. Creo que eso hay que allanarlo un poco, ¿no? Nosotros somos personas profundamente privilegiadas en nuestro contexto, ¿no? Y partiendo de esa premisa, podemos quizás entonces como establecer un terreno que nos permita entonces conversar y que nos permita compartir experiencias con colegas en otros países cuyas realidades pueden ser diferentes en cuanto a quién ostenta el poder, ¿no? Pero no necesariamente a lo que se busca con la acumulación de poder, ¿no? Y yo creo que para nosotros es importante sentir que se reconoce afuera que no importa que nosotros dos, Luis, Melina y sus 4 amigos estén más o menos bien, si alrededor de nosotros hay un contexto que realmente vive como en sufrimiento absoluto. O sea, nosotros no vivimos de espaldas a eso. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande por mantenernos firmes y continuar. Y yo creo que esa es una de las razones por las que uno sigue aquí en este país y uno sigue aquí en este espacio. Eso no hace que nosotros no seamos dolientes de lo que sucede, pero tampoco hace menos genuino el problema de nuestro país, ¿no? Yo siento que a veces la gente como que tiende como a aplanar muy rápidamente, como que, no, pero esta gente está vestida más o menos bien, esto no se ven desnutridos, no, esto no está pasando, y es como, no, pero ya va, es como, hay como unos matices que durante creo que mucho tiempo no han sido como incorporados, quizás porque no convenía, ¿no? Para otros discursos del poder también. Entonces yo creo que es importante que nos entendamos todos como ciudadanos, que a veces vamos a estar huérfanos de instituciones que nos protejan y que nos haga eso, nos invite eso a replantear un poco cómo nos organizamos como sociedades, ¿no? Sí, y ojalá que lo que hacemos nosotros, lo que hemos intentado hacer, tenga eco en algunos otros artistas y tengan sus proyectos también, que no seamos nosotros siempre los que en la gran mayoría de las veces llevamos una responsabilidad, una carga, sino que podamos asistir o ser invitados a un evento que haya organizado un artista. Yo creo que es también del conjunto de las personas de la sociedad y que nos componen en el ambiente del arte, es parte de ellos también hacer y construir, que es el contexto del arte, ¿no? Nosotros obviamente ahorita somos una pequeña importante junto con otros factores, pero existen muchos espacios, digamos, vertientes que están por explorarse, que en verdad ese es el futuro que yo quisiera ver, un futuro donde hubiera una escuela de arte, un futuro donde los artistas tuvieran unos proyectos, donde se desarrollen proyectos de residencias de artistas, donde hayan 3, 5, 15 galerías, hayan
10 proyectos de artistas diferentes, donde los museos incluyan artistas en exposiciones individuales. Yo, en lo particular, artista de una generación de los 90, no tenía un individual en un museo en Venezuela, jamás, porque no me tocó, vino el cambio político y no me tocó. No existe una monografía de mi trabajo, no es que yo la merezca particularmente, pero así como yo, mis colegas también no las han tenido. Entonces, hay una carencia muy grande que está por saldarse y ese es el futuro que ojalá podamos ir equiparando, ¿no? Ver de qué manera, obviamente yo no pienso verlo todo eso, porque eso no va a pasar en el tiempo de mi vida, pero seguramente algunas cosas se van a componer.